Pronto llegará la alegría, la luz que nos guía y nos llena de paz. Pronto llegará la esperanza de un Dios que se encarna y se quiere entregar. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Adviento, Adviento, Adviento llegó. Adviento, Adviento, Adviento llegó. Una voz en el desierto nos dice: atentos, que viene el Señor. Enderezaré mi camino para que este niño reine en mi corazón. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Adviento, Adviento, Adviento llegó. Adviento, Adviento, Adviento llegó. Todo puede ser diferente, Jesús me hace fuerte y puedo cambiar. Debo actualizar mis talentos, borrar mis defectos y su amor descargar. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Preparemos el camino despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino despertando los sentidos, que Jesús te viene a salvar. Adviento, Adviento, Adviento llegó. Adviento, Adviento, Adviento llegó. Adviento, Adviento. Verdadero sentido espiritual y algunas claves para vivirlo correctamente. No es fácil reconstruir la historia de los orígenes del Adviento. Por un lado, en la Galia y en Hispania, como a finales del siglo IV, encontramos las primeras manifestaciones de este tiempo de preparación a la Navidad. El Concilio de Zaragoza, por ejemplo, en su Canon IV, manda a los fieles a ir a la iglesia durante este tiempo. Desde muy pronto, el servicio a los pobres era una característica del Adviento, con especial énfasis en los peregrinos y en las viudas. Por otro lado, en Roma, poco después, ya encontramos un tiempo litúrgico similar, pero ligeramente distinto. En la Galia predominaba el sentido penitencial y ascético, hasta el punto de que era como una cuaresma, que se llamaba de San Martín por empezar en su día, el 11 de noviembre. En Roma, en cambio, el punto central estaba en la espera gozosa de la venida del Salvador y su retorno glorioso al final de los tiempos. Parece que fue la versión romana la que finalmente predominó, recibiendo su configuración bajo el pontificado del Papa San Gregorio Magno. ¿Qué significa Adviento? Pues bueno, la etimología es muy fácil. Viene del latín adventus, que significa llegada, que a su vez es la traducción de la palabra parusía, griega, que significa más o menos lo mismo. Pero vamos al calendario. ¿Cuándo se celebra el tiempo del Adviento? La ordenación general del misal romano dice que el Adviento comienza el domingo del 30 de noviembre o el más cercano a esta fecha, y que acaba, obviamente, con las primeras vísperas del día de Navidad, cuando ya empieza propiamente el tiempo litúrgico de la Navidad. Dentro del Adviento, las fechas que van desde el 17 al 24 forman un conjunto particular, de especial importancia, porque tienen la finalidad de preparar más directamente para la Navidad, para que aumentemos así el fervor. El Adviento en el imaginario colectivo siempre se relaciona con un signo que todos conocemos, que es la corona de Adviento. La corona está constituida por 4 velas y se enciende una vela por cada domingo. Recordemos que el Adviento está constituido por 4 domingos. Son un signo de la espera progresiva que nosotros estamos haciendo del Señor Jesús. La luz en el cristianismo es un signo de espera. Recordemos la parábola de las 10 vírgenes, cuando las vírgenes sensatas tienen encendida su lámpara para esperar al esposo. La corona se bendice y se coloca el primer domingo de Adviento, que es cuando
propiamente pues empiezan a encender las velas. Mira, si buscas en cualquier página web el sentido de la corona de Adviento, te va a decir seguramente que la corona de Adviento tiene origen pagano. Ya yo hice un vídeo hablando sobre esto de por qué la corona de Adviento no tiene un origen pagano. Pero es que yo creo que es obvio. La lámpara encendida como signo de vela y de espera es un signo común a prácticamente todas las culturas y religiones de la historia, que además tiene unos antecedentes muy claros en el Hanukkah. Los símbolos cósmicos como el amanecer, la luna o las cosechas son simplemente signos que son patrimonio universal de todas las culturas. Estos signos comunes se hacen patentemente cristianos cuando se explican y se iluminan a la luz de la palabra de Dios. Pero vamos con la liturgia de estos días, que es una liturgia preciosa, pero que hay que conocer cuáles son las particularidades de este tiempo y qué cosas cambian en las celebraciones comunes del pueblo de Dios. Primero, en las celebraciones de la misa te vas a encontrar con textos litúrgicos propios, o sea que el Adviento tiene sus propios textos para las partes variables de la misa. Segundo, no se permiten misas especiales por las diferentes necesidades, ni misas votivas, a no ser que haya una verdadera utilidad pastoral, porque es que las ferias de Adviento son muy importantes dentro del calendario litúrgico. Las misas de difuntos cotidianas así pues no se admiten, a no ser que se acabe de morir la persona y hay que celebrar esa misa, o en la misa de primer aniversario, que en ese caso sí se permite, pero nunca en los domingos de Adviento. Eso sí se apunta. El color de las vestiduras litúrgicas es el morado, aunque el rosa se puede emplear en el tercer domingo de Adviento, que es el domingo que se llama Gaudete, que es un domingo de especial alegría y se destaca pues con ese color. Es verdad que si hay algún santo se cambia el color de las vestiduras, pero nunca más allá del 17. El 17 morado para adelante. Otra cosa, el órgano y los instrumentos musicales deben usarse con moderación, no por falta de alegría, sino porque esa alegría está ahí como contenida. Y también el altar debe ser adornado con moderación, como es propio de este tiempo litúrgico. Y para seguir en este clima de alegría contenida, pues tampoco se canta el Gloria, que se reserva para la gran entonación del Gloria de la noche de la Navidad, aunque si hay alguna solemnidad como la Inmaculada en España o cualquier solemnidad del calendario particular, en ese caso sí se canta el Gloria. El Aleluya no se omite, el Aleluya solo se omite en Cuaresma, que esto puede ser también una confusión bastante frecuente. Y ahora ya me pregunto, ¿por qué estamos esperando la venida del Señor? ¿No vino ya el Señor hace 2000 años? Entonces, ¿cuál es el sentido teológico de esta preparación? A ver, es cierto que el sentido teológico del Adviento es prepararnos para la venida del Señor, pero esto es un poquito profundo. Vamos a intentar masticarlo por partes. En la celebración del Adviento se mezclan dos venidas. Contemplamos la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, que fue la que se produjo en la Encarnación, la que propiamente celebramos en la Navidad. Hacemos recuerdo de esos acontecimientos salvíficos asociados a la venida del Verbo al seno de María, y al acontecimiento del nacimiento, y a todos los demás misterios de la infancia. Pero luego hay otra venida que también contemplamos en este tiempo, especialmente en las primeras semanas, que es la venida futura, lo que decimos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la parusía. Esta venida se llama escatológica, porque pertenece al final de los tiempos. De hecho, el Señor Jesús prometió que volvería. Por eso es importante tener en cuenta que en todo el Adviento tenemos estas dos venidas intrínsecamente relacionadas. Por tanto, cuando decimos ven Señor Jesús, no lo hacemos solo con un sentido anamnético y de actualización de esa primera venida, sino que también pedimos que venga de nuevo en la plenitud de los tiempos. Así que tiene un sentido real nuestra petición. Así que ojito con lo que pedimos. No vaya a ser que estemos diciendo ven Señor y luego no queramos que venga. Por tanto, resumiendo un poquito y para no liarnos, digamos que hay tres dimensiones del Adviento. La primera dimensión es la que concierne al Adviento histórico, es decir, recordamos y actualizamos la venida de nuestro Señor Jesucristo a la historia. Y la actitud central de esta primera dimensión es el recuerdo agradecido, es decir, la memoria amorosa de los acontecimientos que ya sucedieron y que se siguen actualizando. La segunda dimensión del Adviento es la escatológica, es decir, que también ahora nosotros pedimos que Jesús se manifieste al final de los tiempos, y cuanto antes mejor. Por tanto, la actitud propia de esta segunda dimensión es la súplica confiada. A esto habría que añadir una tercera dimensión del Adviento, que es el Adviento espiritual y místico, el espacio de tensión entre las otras dos dimensiones. Esta tercera dimensión es central, importantísima, y hay que añadir a las anteriores porque es lo que le da fundamento. En realidad estamos en una tensión entre lo que ya ha sucedido y lo que está por suceder, entre el ya sí, pero todavía no. Es decir, la salvación se ha dado en Jesucristo, pero todavía sus frutos no han llegado a completarse en nuestra historia, por así decirlo. Cristo viene en cada instante a nuestra vida y es necesario estar preparados para acogerle. Esta venida mística por la que Dios viene a nuestros corazones tiene su realización máxima en el sacramento de la Eucaristía, cuando Dios se hace presente
de manera real entre nosotros en su iglesia por el sacramento de la Eucaristía. Una de las partes más maravillosas del Adviento es el itinerario de lecturas que nos acompañan durante todos estos días. Vamos a ver cuáles son las lecturas de los domingos y luego las lecturas de los días de diario, por así decirlo. El primer domingo contemplamos la promesa de que el Señor vendrá al final de los tiempos. La invitación clara que se nos hace es a estar en vela. El segundo y tercer domingo la figura central es la de Juan el Bautista, que nos invita a preparar el camino al Señor en el segundo domingo, y en el tercer domingo, pues bueno, depende del año en el que nos encontremos. El cuarto domingo escuchamos lecturas que suponen una preparación cercana del nacimiento del Señor. Las primeras lecturas de la misa son generalmente textos de los profetas, especialmente del profeta Isaías, que tiene una gran importancia en el Adviento. Y las segundas lecturas son generalmente cartas del apóstol relacionadas con lo que hemos escuchado tanto en el Evangelio como en las profecías, que está muy bien elegida. En el tiempo entre semana encontramos dos series de lectura. Hasta el jueves de la segunda semana se va leyendo el libro del profeta Isaías, así por orden. Y las lecturas del Evangelio están cuidadosamente seleccionadas en relación a las profecías de Isaías que vamos escuchando. Hay una armonización entre Antiguo y Nuevo Testamento, de manera que se demuestra cómo el Nuevo es una respuesta a las promesas del Antiguo. Pero desde el jueves de la segunda semana empiezan las lecturas de Juan el Bautista. Y en las primeras pues se continúa con el profeta Isaías o se lee algo relacionado con el Evangelio. Esa es la primera serie de lecturas, pero es que viene otra a partir del día 17. Del 17 al 24 se narran los acontecimientos inmediatamente previos al nacimiento del Salvador. Y el resto de lecturas es acorde a lo que vamos escuchando en el Evangelio. Durante estos días, en la oración de la liturgia de las horas, que es la oración cotidiana propia de la Iglesia, se proclaman las antífonas mayores de la O, que se llaman, porque todas ellas empiezan por O. Es una aclamación de Jesús Mesías y resume todas las expectativas que se depositan sobre él y que él cumple. Es un acróstico que leído al revés dice Erocras, que significa mañana vendré. Pero, ¿cuáles son las claves espirituales de este tiempo? ¿Cómo lo podemos vivir de manera auténtica, espiritualmente hablando? El tiempo de Adviento es sobre todo un tiempo de esperanza, donde hay que ejercitar esta virtud teologal. Y al mismo tiempo es un tiempo de conversión. Tenemos que quitar todo lo que estorba para la venida del Salvador. Estar muy atentos, estar en vela, porque va a venir a nuestra vida. En realidad, el Adviento es la fiesta de los que estamos muy fastidiados, de los que tenemos una vida penosa, porque cuanto más penosa es nuestra vida y cuanto más clara es la conciencia de nuestra miseria, de nuestra pobreza y nuestra debilidad, más sentido tiene que esperemos la venida del Salvador. Además, que ha venido a llamar a los pecadores y no a los justos, porque son los enfermos los que tienen necesidad de médicos, no los que están sanos. La celebración del Adviento solo es posible para aquellos que se sienten necesitados, profundamente deseosos de que haya un cambio en este mundo. El Adviento, como tal, es el tiempo de los que no sabemos muy imperfectos. Y así todas nuestras carencias están llenas de sentido por la esperanza de que Jesús ponga punto y final a todos los males que asolan nuestra vida y de las personas que queremos. Desde mi punto de vista, a veces hacemos esfuerzos desmedidos intentando enseñar a la gente la diferencia entre el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad. Lo digo porque el tiempo de Navidad ha fagotizado por completo el mes de diciembre. Las familias se lo están pasando muy bien en los mercadillos, en las atracciones, con las luces navideñas, y cuando entran a la iglesia lo que se encuentran es un lugar vacío y un sacerdote refunfuñando porque todavía no estamos en Navidad y porque los villancicos están prohibidos. ¿No es esta la esencia del cristianismo? Que durante toda su historia nunca ha desdeñado lo que de bueno y luminoso ha encontrado en las distintas culturas que ha querido evangelizar. Recuerda que ahora puedes hacer donativos a este canal de forma fácil para que podamos seguir existiendo. Infórmate en la descripción de este vídeo si lo estás viendo desde YouTube. Queridos hermanos, hoy comienza el tiempo de Adviento. El tiempo cuando ustedes y yo proclamamos la fe de lo que anhelamos, esperamos. Somos cristianos. Cristiano es aquel que cree en Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios hecho hombre.